Bueno, sigamos. Bueno, mire, la verdad es que yo con mi experiencia les puedo decir que la contabilidad es un tema milenario que tiene mucho contenido y que inventamos nosotros, creamos el ser humano un método de registrar las transacciones económicas y ver de una manera estructurada, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos y lo que debemos. Por lo tanto, esa imaginación del ser humano que se ha ido perfeccionando con el tiempo permite de alguna manera controlar. Y hemos creado también entes que nos fiscalizan, nos controlan. Y también hemos creado instancias donde uno pueda arbitrar. Y estas son políticas públicas y que se incorporan en cada país, siempre con una misión de representación fiel de los estados financieros. Recuerden que si yo no respeto las normas, viene un caos de información financiera. Y todo esto termina mal, termina triste, con situaciones en la cual uno sin querer forma parte a veces. Y doloroso. Justamente muchas municipalidades han sufrido una merma de credibilidad, producto de sus líderes que han transitado en la institución y que genera molestia comunal. Por eso creo yo, y los jóvenes sobre todo, que llegan a estos puestos, y los no tan jóvenes, a estos puestos y elegidos por la misma comunidad, nos dejan, digamos, con un trago amargo. Ayer en las noticias se habló sobre lo que sucedió en la municipalidad de Rancagua y coincidió con lo que habíamos tenido nosotros el lunes, donde hay situaciones que son extrañas. Bueno, todos nosotros tenemos que colocar de nuestra parte, digamos, un granito de arena con estos temas que suceden. Hoy día en el Mercurio salió nuevamente el tema de Tierra Amarilla. Y ahí habla, Tierra Amarilla, Contraloría objetó más de 838 millones que el alcalde recibió de mineras. Tras revisarse en qué gastaron los 2.064 millones pagados al municipio por transacción en demanda de daño ambiental. Esto se refiere a los 7 millones de dólares. Después dice, se comprobó que en el año 2015 y 2016 no existió un control financiero y contable sobre fondos percibidos. Luego dice, la Contraloría le solicitó al municipio reemitir los decretos de pago de los montos objetados en un plazo no superior a 60 días hábiles desde la recepción del presente informe. Entonces ahí, en el cuerpo C del Mercurio de hoy, sale los detalles, digamos, de las platas que ingresaron y salieron. Como ven, esto es público. Entonces, y si uno empieza a buscar esos estados financieros, muchos ya deben estar pidiendo transparencia, ¿no es cierto? Pidiendo esos estados financieros detallados, si es que no están en la web disponible, para seguir en lo privado, seguir
esto que sucedió allá. Y bueno, de eso se trata este asunto. Uno que trabaja en contabilidad es como debe acostumbrarse a ser fiscalizado, controlado, y eso son las reglas del juego. Y por supuesto que también yo dije que acá en la normativa, la resolución 3, ¿no es cierto?, que se alimenta de las NIC-SP, no evita, ¿no es cierto?, el fraude o el desfalco, no lo evita. Simplemente lo que busca la NIC-SP es una presentación de los estados financieros de mayor calidad con lo que había respecto al 31 de diciembre del 2020. Eso es lo que se busca. Y por supuesto que para los analistas de cuentas y los que leemos los estados financieros de las corporaciones municipales y de las empresas, por supuesto que uno tiene una opinión profesional aplicando la técnica de los indicadores financieros. No es una opinión personal, es una opinión profesional. No hay que confundir lo profesional con lo personal. Por eso que en esto no hay que sufrir. Lo que hay que hacer, cada uno de nosotros, usar las normativas e interpretar correctamente. Y esa parte, hasta ahí, es nuestra responsabilidad. Eso. Bueno, la NIC 12, inventario. Y nosotros esto en la resolución 3 la encontramos en la mercadería, la encontramos al principio, después de los instrumentos financieros. Eso está en la página 45. Existencia. Entonces, lo mismo, la existencia, tenemos que, ¿no es cierto?, el concepto. ¿Qué son las existencias? En realidad, para nosotros como corporación, prestadora de servicios, ¿no es cierto?, sociales, son los insumos que se van a utilizar en la prestación del servicio o en la producción. Entonces, las existencias son activos en la forma de material o suministro para ser consumido en el proceso de producción. Materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicio, conservados para su venta o distribución a terceros, y en proceso de producción para su venta o distribución. Entonces, en el párrafo 1 tengo 4 narrativas que señalan lo que son las existencias. En la práctica, para nosotros, la existencia es, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo presto servicios a la comunidad, voy a usar documentación, voy a usar toner, voy a usar papel, voy a usar la impresora, voy a usar el software, etc. Y cada servicio, entonces, genera un consumo, pero también tengo un consumo propio para nuestra propia gestión. Y bueno, de alguna manera, entonces yo puedo activar las existencias y reconocer en gasto el consumo. Y por supuesto, también tengo un tema de control del inventario. El reconocimiento inicial de la existencia dice que es al costo, siendo el costo el precio de adquisición, flete, seguro, hasta que el activo esté disponible para el consumo, y menos cualquier descuento comercial. Esos serían los costos iniciales.
la valoración posterior de la mercadería es al menor entre el valor contable y su valor realizable neto, dice la resolución. Entonces, y si el valor contable está más alto que el valor realizable neto, entonces tengo que reconocer una pérdida. Entonces, cuando yo presto servicio y consumo, entonces reconozco costo de venta. Eso es cuando presto un servicio a un tercero y el consumo nuestro personal es gasto. Los métodos de valoración de costo, los métodos de costo de la existencia, la norma habla de FIFO y precio promedio ponderado. Entonces, vamos a usar la resolución 3 con respecto a la medición inicial. Dice que se reconoce el costo, ¿no es cierto? O el costo de producción en el momento del reconocimiento. Pero hay que definir qué es lo que es el costo al inicio de la mercadería. Y en el párrafo 6 dice que el costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en lo que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Entonces, comprende todos los desembolsos derivados, ¿no es cierto? El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles no recuperables. Incluye el transporte y el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, materiales, etc. Después habla en el párrafo 8 sobre los costos de producción. En el 9 se incluirán en la existencia de otros costos siempre que se hayan incurrido en ellos para darle la misma condición y ubicación actual. Entonces, ¿qué cosas no forman parte del costo de las mercaderías? Las cantidades, el desperdicio, las cantidades anormales de desperdicio, los costos de almacenamiento, los costos indirectos de administración y los costos de comercialización. Esos desembolsos no forman parte del costo de las mercaderías. Y la valoración posterior, como yo le decía, es el monto, esto está en el párrafo 12. Dice que el costo de la mercadería posterior se tiene que medir, dice que es al menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Ahí nace una sigla, valor realizable neto. ¿Qué es el valor realizable neto? Es el precio estimado menos los costos por incurrir en la fabricación del producto y menos el gasto por vender el producto. Ese valor realizable neto lo determino. Y si ese valor realizable neto es 100 y el valor contable es 120, significa que tengo una pérdida que reconocer con efecto en resultado de 20. Si este valor realizable neto es 100 y el valor contable de la mercadería es 80, entonces no hay pérdida de valor de la mercadería y no hay registro contable tampoco porque queda al valor de 80. Entonces esas son las cuestiones que uno tiene que tener presente para conversar con mis pares y tomar decisiones. Las municipalidades pueden mantener existencias cuyos beneficios económicos futuros o potencial de servicio no están en directa relación con la capacidad de generar entrada neta de efectivo. El método de cálculo del costo de existencia dijimos que era el FIFO, método FIFO y el precio promedio ponderado. ¿Cuándo se reconoce gasto? Bueno, cuando se consume el producto.
nuevamente, en la referencia, nosotros tenemos en la página 48 la norma, ¿no es cierto? Sería la NISP 12, la resolución 16 del 2015 y el manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad para el sector público. Voy a buscar un ejercicio ahora para que veamos el tema cómo trabajaríamos el método del cálculo de la existencia por el método FIFO y precio promedio ponderado. Vale, así que vamos a ver eso, si es posible. Ahí quedamos. Voy a ir a buscar esta presentación para que lo podamos explicar. Vamos a explicar el método de la mercadería. Vamos a ver. Inventario. Ya. Lo vamos a compartir ahora. Lo vamos a compartir con el curso. Ahí está. Ahí está. Este con este. Ya. Y ustedes me confirman si se ve bien. Sí se ve, profesor. Ok. Mire, esto no lo tienen ustedes, pero para su tranquilidad, yo termino los cursos en noviembre, si todo sale bien, como ahora, hasta ahora. Estoy trabajando porque me comprometí con algunos de los cursos de ustedes, no sé si de tener a fin de año un legajo de ejercicios prácticos. Entonces, todo esto va a ir en ese legajo que yo le voy a entregar al instituto para que lo suba a la plataforma y se lo envíe a ustedes. Ahí van a tener una buena cantidad de ejercicios prácticos que podrán utilizar cuando lo necesiten. Este es un ejemplo muy básico, pero en realidad no muy básico, sino que es lo que sucede en una empresa cuando tiene el método de cálculo, por ejemplo, usa el método FIFO. Entonces, así que tranquilo ustedes que van a tener ese trabajo en su momento oportuno. Si lo envío ahora, todo va a quedar cortado y se le va a enredar el asunto. Pero también pueden sacarle fotos y otras formas de ocupar pantallas. Es importante entonces conocer los métodos de valoración, ¿no es cierto?, de cálculo de costo. El FIFO, ¿qué es lo que representa? Lo primero que ingresa, lo primero que sale. Eso dice, ¿no es cierto?, lo que estudiaron costo en auditoría. Entonces, es lo primero que ingresa. Y el precio promedio ponderado es una ponderación, ¿no es cierto?, entre cantidad y precio. Se saca el promedio de los precios y entonces el stock va quedando representado a precio promedio ponderado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora, veamos. Entonces, vamos a ver FIFO, ¿no es cierto?, y promedio ponderado. Como ven aquí, una entidad vende cables de fibra, mide el costo de los inventarios utilizando el método FIFO. Los siguientes movimientos en el inventario se produjeron. Entonces,
tenemos el saldo inicial de las unidades a un valor de 10 pesos. Entonces, el saldo inicial son 1000 unidades a 10 pesos, entonces la contabilidad está a 10.000. Así parte el asunto. Y vendemos 200 unidades. De las 200 unidades, ¿no es cierto? Aquí me van a quedar 800. ¿Y a qué precio la voy a vender? Al precio de 10 pesos, que es el precio de compra de la mercadería. Y ese sería mi costo. Ya. Vale. También yo puedo colocar aquí los 2000. Y aquí puedo colocar los 10. Ahí. Ahí está mejor. Después adquirimos 400 unidades. ¿A cuánto? A 15 pesos. Por lo tanto, el costo son 600. 6.000. Recuerdo, me quedan 800 unidades. Ya. Luego adquirimos 200 unidades. ¿A qué valor? A 20. Y eso me da un costo total de 4.000. Entonces, vendimos 900 unidades. ¿A qué precio? Entonces, yo voy a colocar aquí, el costo total me da eso. Entonces, esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo me la responderían ustedes? Habría que vender las 800 restantes a 10 y 100 de valor de 15. 100. 100, para juntar los 900. Perfecto. Muy bien. Entonces, primer tema resuelto. Y estas 500. Estas 500 unidades. Son las 300 que restan de 15 pesos más las 200 de 20 pesos. Las 300 serían por 15 más 200 por 20. Entonces eso me da, ¿cuánto me daría aquí? 8.500. Muy bien. Ahí. Entonces en la contabilidad quedarían 8.500. Me quedaría 8.500. ¿No es cierto? Y el costo de venta, ¿cuánto sería? El costo de venta, ¿cuánto sería?
Aquí, pues mire, si usted ve aquí lo vendido, ahí. Entonces el costo de vender serían 2.000 más 9.500, serían 11.500. ¿Dudas? Entonces el costo de vender son 11.500. Porque yo vendí en 2 periodos, vendí 200 unidades a 10 pesos, total el costo de venta son 2.000. 100 unidades, 800 a 10 y 100 a 15, sumo todo eso me da 9.500. Y el costo de venta entonces son 11.500. El inventario, ¿no es cierto?, es de 8.500. Y se explica 300 a 15 y 200 unidades a 20. Entonces aquí estamos, ¿no es cierto?, serían 300 a 15 y 200 a 20. Y ahí tenemos el costo de los bienes vendidos. ¿Se fija? Entonces, es fácil el método promedio, el FIFO. El método FIFO es fácil de mantener esto en entonces, ahora, si observan, estos 8.500 están en la contabilidad, en la cuenta de mercadería. Y en el estado de resultados tenemos los 11.500. Costo de venta. Entonces, foto ahí, ¿no es cierto? Recuerden eso. En el balance tenemos como mercadería 8.500. Y en el estado de resultados como costo de venta tenemos 11.500. Mantengan esos datos. Acuérdense lo que les dije el otro día, que tenían que tener sus hojitas ahí listas para llegar a imputar, o su celular. Entonces, ahora vamos a ir por el precio promedio ponderado. Es lo mismo. El mismo movimiento, para que veamos la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1.000 unidades valorizadas a 10 pesos. Por lo tanto, son en el costo del inventario, ¿cierto? El costo del inventario son 10.000. Eso está en la contabilidad. Todavía no he vendido nada. Ahora estamos vendiendo. ¿Cuánto vendemos? Los mismos 200 que en el ejercicio anterior. Pero a 10 pesos. ¿Por qué? Porque el promedio es 10. ¿Cierto? Su base es 1. Entonces, 10 a 10 pesos. Perfecto. Las primeras 200 salieron a 10. Ya vimos que quedó un saldo de 800 unidades. Por lo tanto, en la contabilidad, ¿no es cierto?, en el estado de situación tengo mercadería ahora por 8.000 y el precio unitario de 8.000 son 10 pesos. Si yo tuviera que no hay más compras, ese sería mi precio promedio ponderado. Pero compramos 400 unidades a 15 pesos y 200 unidades a 20 pesos. Los mismos valores que el anterior, en el ejercicio anterior. Entonces, ahí están los valores. Total, costo del inventario, 18.000. Y el precio ahora cambió. ¿Por qué? Porque tengo un valor de 10, 15 y 20. El promedio, entonces, es 12,86. Entonces, como ahora vendimos 900 unidades, ¿a qué precio lo voy a vender? Lo vamos a vender al precio de 12,86. Ese 12,86 viene de aquí. Son los 18
¿no es cierto? 18.000 dividido por las unidades acumuladas a la fecha de la venta. ¿Cuánto era? 1.400. Entonces, el costo del inventario, ¿no es cierto?, dividido por el monto total de las unidades, me da el precio por medio. 12.86. Entonces, cuando venda las 900 unidades, van a salir a 12.86. Y eso me da 11.574. Entonces, si uno quisiera aquí, ¿verdad? Ahí. Si yo quisiera aquí, no me deja. Ah, pero es que, claro, ahí están los, ya. Entonces vamos a bajar aquí. Ahí. Entonces, ahí tenían los 13, ¿no es cierto? 574. Y al vender las 900 unidades, ¿qué sucede con esto? Que me queda al final un saldo de 500 unidades, pero a 12.86. Entonces, si yo sumo 64.30 más 13.574, eso me da 20.000. Yo sé que da 20.004, pero 6.430 más 13.574 me da 20. Vamos a hacer un ajuste aquí por 0. Ahí. Entonces sería ahí. Entonces, este estaría en el estado de situación como mercadería, 6.430. Y en el costo de venta, 13.570. Pero ahí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál método utilizaría usted para su... ¿Cuál de los dos métodos? ¿O cuál es la diferencia? En la contabilidad. Pueden ver cuánto era en contabilidad. Sabemos que la existencia, el stock, son 500 unidades. Sin embargo, la contabilidad en el estado de situación para el FIFO es 8.500 y para el precio promedio ponderado son 6.430. En el estado de resultado, bajo el método FIFO, son 11.500. El costo de venta en el método precio promedio ponderado son 13.570. Entonces, el precio promedio ponderado presenta un mayor costo de venta en el estado de resultado y presenta un menor valor en el estado de situación. En cambio, el FIFO presenta un mayor valor del activo y un menor valor en el estado de resultado. Conclusión, uno muestra un mayor margen de construcción. ¿Cuál de los dos métodos utilizaría usted? Eso va a depender, en este caso, de una política que ustedes consideren apropiada y que represente el flujo real del inventario.
Ya, entonces existen dos métodos, el precio promedio ponderado y el método FIFO, dos métodos de cálculo del costo de la mercadería. Entonces la norma habla del método FIFO, ahí tienen el ejercicio. El precio promedio ponderado, ahí tienen el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esto? No hay duda. Ya. Bien. Entonces serían los métodos, ¿no es cierto?, que vemos. Bueno, ¿qué se entiende por existencia, ¿no es cierto? En la forma, son activos en la forma materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios y conservados para su venta o distribución a terceros sin contraprestación o por contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones o proceso de producción para su venta o distribución. Bueno, ya hablamos sobre este tema. Vamos a tratar eso. ¿Qué ocurre con el valor libro de la asistencia dañadas? Bueno, es gasto. ¿Cuál es el método de cálculo de la asistencia? Precio promedio ponderado y método FIFO. ¿Cuándo se reconoce un gasto en la asistencia? Bueno, cuando se presta el servicio o cuando se consume. Bien, ahora entonces vamos a trabajar estas preguntas, verdadero y falso, que se encuentran en la página 45 a la 48. Entonces, la 1. Verdadera. La 2. Verdadera. Página 46. Ya, en la 1 alguien dijo que era falso. La 3. Falsa. Falso. Página 46, párrafo 14. Ya, muy bien. La 4. Falsa. Falsa. Página 47, párrafo 16. Muy bien. La 5. Verdadera. Verdadera. Página 47, párrafo 25. Ya. Muy bien. Ahí está. Le insisto que las preguntas están hechas para ir al texto, leer y responder. Entonces, con esa metodología, puedo de alguna manera asegurarme que ustedes están leyendo la resolución. Mire, voy a salirme un poquito de texto, pero para que podamos interactuar. Si pongan atención y ustedes me van a responder. Si yo digo lo siguiente, ustedes van a decir verdadero o falso, pero de la misma manera que lo están haciendo ahora. Materia que ya hemos visto. Si yo digo que las propiedades de inversión se reconocen al costo y la valoración posterior a su valor razonable. ¿Verdadero o falso?
las propiedades de inversión se reconocen al inicio del costo. La medición posterior es a valor razonable. ¿Verdadero o falso? De acuerdo al párrafo 7 de la página 72, dice que las propiedades de inversión que cumplan con las condiciones para ser reconocidas como activos se valorizarán inicialmente al costo, Ya, en los mismos términos mencionados en la norma de bienes de uso. viene de uso. Perfecto. ¿Y la medición posterior? Dice, ¿cómo era la pregunta, profesor? Yo digo que en propiedades de inversión, la valoración inicial es al costo y la medición posterior es a valor razonable. ¿Verdadero o Dice falso? que de acuerdo al párrafo 11 de la página 73, dice que una municipalidad medirá todas sus propiedades de inversión al valor razonable en cada fecha de presentación. Ya, entonces la pregunta es ¿verdadero o falso? ¿Verdadero de acuerdo a lo que usted pregunta? Exactamente. Entonces, por eso yo me lo estoy imaginando. Imagínense que yo llegue, profesor, tenemos un problema porque no nos llama, nos visita. Ya lo visito o hacemos videoconferencia como ahora es más barato. Tenemos una discusión aquí, profe. Sí, ¿cuál es la discusión? La discusión es que queremos cerrar el balance y me están diciendo de que propiedad de inversión se tiene que medir a valor razonable. Y yo les digo, pero claro, pero profesor, ¿cuál es el valor razonable del bien? ¿Cuál es el valor razonable del bien? Y si yo le digo el valor, chiquillos, pero ¿cómo? ¿Cómo eso si la resolución 3 dice que el valor razonable es igual al valor fiscal, ¿no es cierto? A la evaluación fiscal o la tasación comercial. ¿Y ustedes qué me dirían? ¿Verdadero o falso? Margarita, siga en el mismo párrafo. ¿Verdadero o falso? Corresponderá a su avalúo fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial. Entonces, ¿verdadero o falso? Pero dice que una municipalidad que utiliza el avalúo fiscal podrá posteriormente utilizar la tasación comercial, pero no en caso contrario. O sea, Claro. como lo que usted decía, que había que decidir de acuerdo a lo que favorecía a los estados financieros. Correcto. Entonces, si yo digo que, porque dice que la valoración posterior es a valor razonable, pero ahí mismo, ¿no es cierto?, en el párrafo siguiente dice que será el valor razonable el valor de la tasación fiscal o la tasación comercial. Entonces, ¿cuál es el valor razonable para propiedades de inversión? ¿Cuál será el valor razonable? Existe, la norma me dice que, la resolución 3 me dice que son dos situaciones, o a tasación fiscal o tasación comercial. Ese es el valor razonable. Ahora, perfecto, entonces la pregunta es verdadera. Ahora, si yo le digo lo siguiente, mire, la valoración inicial es al costo, la valoración posterior es a valor razonable, y cualquier variación tiene efecto en el resultado. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero porque dice que tiene efecto en el resultado. Positivo o negativo.
Entonces, eso, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, en cuanto a la mercadería, vámonos a ir a las mercaderías, salgámonos de propiedad de inversión. Vamos a la mercadería. Si yo le digo que el valor inicial de la mercadería es al costo, ¿verdadero o falso? ¿Es verdadero? Muy bien. Si yo digo que la mercadería, la medición posterior es al monto menor entre el valor, el costo y su valor realizable neto. ¿Verdadero o falso? Mm. Dice, si el valor realizable neto es menor al costo, la diferencia entre estos se debe reconocer como disminución. ¿Debería ser verdadero o no? ¿O no? Se Es reclama, verdadero, pero por el párrafo 12. claro, es verdadero, pero bueno, ahí el párrafo, pero es verdadero, de acuerdo a la resolución 3, ¿no es cierto? Párrafo 2. Dice que es al monto menor entre el valor contable o costo de la mercadería y su valor realizable neto. Perfecto. Muy bien. Es verdadero. Ahora, si yo digo lo siguiente, pregúntense, imagínense, si hagan 2 columnas, 3 columnas. Inicio, inicial, posterior y efecto. Háganse eso. 3 líneas, 3 columnas. Entonces, y van jugando con eso. Van jugando. Por ejemplo, la mercadería. Al inicio, al costo. Le colocan al costo. Posterior, al monto menor entre el costo y el valor realizable. El efecto sería la tercera columna. Efecto en resultado. ¿Ve qué fácil? Si me voy a lo que conversamos, propiedades de inversión. Al inicio se reconoce al costo. Posterior, a valor razonable. Efecto en resultado. Porque eso es lo que yo trato de inculcarles, que el cambio entre el ISP y la normativa anterior son las mediciones al término del periodo, entre otras cosas. Las grandes diferencias. Si yo les digo, por ejemplo, un bien de uso, se reconocerá inicial al costo. Y la medición posterior es al costo. Y el efecto será en resultado. Si hablamos de los activos intangibles, el reconocimiento inicial es al costo. El reconocimiento posterior es al costo. Y tendrá efecto en resultado. Si yo tengo un leasing, por ejemplo, su reconocimiento será al inicio. Si yo estoy hablando del arrendamiento, que está, vamos a ir al arrendamiento. Arrendo. Eso está en la página 85. Si yo les digo, mire, esta es la parte importante de todo lo que estamos viendo en realidad. Mire, si yo le digo que el arrendamiento está en la página 85, el leasing financiero que ustedes utilizan, el leasing financiero tiene un gran impacto en su contabilidad. ¿Por qué? Porque el método de reconocimiento al inicio se reconocerá al monto menor entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Eso dice, al inicio se reconoce al monto menor entre el valor razonable del bien
y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces, si yo les digo que el leasing financiero en su contabilidad se reconoce al inicio, al costo, ¿verdadero o falso? Ya pues, vamos equipo, póngale ánimo. Hoy día es miércoles, pues sí, hoy día es donde estamos prendidos todos. ¿Sí o no? Profesor, pero Sí. bueno, ahí de acuerdo a lo que usted explicaba, decía que de acuerdo al que fuera más alto entre el valor libro o el valor de mercado. No. Yo no he dicho eso. Yo estoy hablando de leasing, página 85. Ah, Leasing. del leasing. Sí, página 85. Yo digo que la norma señala que al inicio, ahí es diferente a todo lo que hemos visto. Al inicio se reconoce al monto menor entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de cuotas de pago mínimo. Entonces, eso dice la norma. Ahora yo le hago la pregunta. El leasing se reconoce al inicio al costo. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues. Si la norma habla, dice al monto menor entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. No lo reconozco al costo, como por ejemplo la mercadería, como por ejemplo bienes de uso, como por ejemplo los bienes intangibles, como por ejemplo propiedades de inversión. No, aquí el leasing lo reconozco al inicio, lo reconozco al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Y eso es lo que ustedes tienen que colocar ahí en esa hojita que yo le estoy pidiendo, en la columna 1. La medición posterior de un activo intangible, perdón, de un activo en arrendamiento. La medición posterior de un activo en arrendamiento sigue la suerte de los bienes de uso. Es decir, sería esa al costo. Entonces la medición posterior es al costo. Mire, yo sé que estoy atrasado en las presentaciones, pero creo que como este curso es el segundo curso, no pueden quedar cosas sin explicar. Así que me voy a ir a mi planilla Excel. Y ustedes tienen las presentaciones, las pueden leer una y otra vez. Así, pero esto que vamos a ver ahora no lo tienen. Y por eso creo que es importante que lo que yo digo en palabras, ustedes no se lo pueden imaginar en el imaginario aquí, ¿no es cierto? Todos tenemos un imaginario que yo quiero controlar en beneficio de la inteligencia, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos la capacidad. El tema está en cómo desarrollamos la capacidad. Entonces, el título sería criterios de reconocimiento. De acuerdo a la resolución 3 del 2020. Entonces, esto es lo que yo les pido a ustedes. Mire,
no sé cómo decírselo, pero me voy a atrever. Ustedes se tienen que comprometer al cambio, disponerse al cambio, motivarse al cambio, buscar un líder urgente que lo empuje a lograr, a conseguir obtener estos conceptos que son complejos, pero la verdad es que no lo son tanto. Y yo siempre coloco como ejemplo el área de la construcción, la industria. Antes, no sé si ustedes recuerdan, pero había muchos fallecidos en todo lo que era construcción, accidentes. ¿Y cómo se resolvieron esos problemas? Con capacitación. ¿Por qué? Porque alguien dijo, son muchos los accidentes. Y cada accidente es carísimo. Moviliza muchos recursos. Entonces, y lo peor de todo es que hay gente que fallece. Entonces, ahí alguien dijo, oye, hagamos algo, la capacitación. Es lo que hay que hacer. Obviamente no fue así simple, sino que se hizo un levantamiento de información y todos los trabajadores decían, pero a mí nadie me dijo que me tenía que poner zapatos de seguridad, por ejemplo, o casco, o lente, o un cinturón, y así, guantes, y una cantidad de situaciones. Entonces aquí lo que falta es capacitación. Y se generó entonces, al inicio de la obra, todos los días, una capacitación cortita, en donde todos están ahí ordenaditos con su líder y reiterándole lo que tienen que hacer y además cómo subir a la infraestructura en altura. Su zapato adecuado, su vestuario adecuado, su lente adecuado, su casco adecuado, su guante, etc. Y su implemento de seguridad. Y siempre colgado, enganchado. Y los trabajadores a veces se desenganchaban y un movimiento diferente lo hacían caer y se produce el accidente. Entonces hoy día eso es imposible, que un trabajador ingrese a la obra sin tener toda su implementación y las advertencias de seguridad. En contabilidad pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo comenzar en la mañana trabajando automatizadamente. Tiene que haber un diálogo entre ustedes previo con respecto al avance de la contabilidad. Y hacer equipos de motivación y de corrección de errores. Nosotros tenemos mucho que mejorar, mucho que mejorar en cuanto al trabajo. Y en eso no ha cambiado en las empresas, en el tema contable. Yo se lo digo honestamente porque soy más de 15 años consultor de empresas, donde visitaba las empresas y me encontraba con estas cosas. No conversan cada uno en su área. Y eso está malo. Por ejemplo, una persona encargada de cuentas por cobrar. Oye, cobremos, pues. Y al otro lado está ingresando las facturas por pagar y ve que el que por cobrar no cobra. Si no cobra, no pagamos. Entonces, nadie se dice nada. Y no es así. Tiene que haber conversaciones. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Entonces, habíamos dicho que yo tenía que iniciar voy a usar el mismo lenguaje de la posterior, aplicar, lo voy a colocar acá, perfecto, entonces ustedes hacen esta cosa y aquí concepto. Aquí ven, por ejemplo, de acuerdo a la resolución 3, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, supongamos que son según la resolución 3, tenemos las mercaderías, ¿no es cierto? Mercadería. Ahí. ¿Sí? No sé si soy solo yo, pero yo veo ponga a prueba su conocimiento. No, ningún otro documento. ¿Y ahí? Ahora sí. ¿Y ahí? Ahora sí. Muchas gracias.
Entonces, nadie me estaba diciendo nada. Yo no quería decir lo que pienso, que soy solo yo. No, dígalo nomás, si no importa que sea solo usted. Mercadería, entonces dijimos que según la resolución 3, ¿no es cierto? Esto es el costo. Y aquí ustedes, si quieren, le colocan la fuente. Fuente, ¿no es cierto? Este es un tema que yo ya me entusiasmé con ustedes y estoy trabajando. Espero tener un libro próximo año de criterios de reconocimiento para las NIC SP. Entonces, criterios de reconocimiento y con ejercicios prácticos. Entonces, la fuente ya sabemos que es la resolución 3, pero el caso de las mercaderías están mercadería. Están en la página 45. Entonces, voy a colocar aquí página 45. Ahí ve. Y bueno, el párrafo de tanto. Entonces, la mercadería dice que es al costo. ¿Y dónde dice eso? En el párrafo 5. ¿Cierto? Al costo de adquisición. Es el mismo texto, pero de otra manera. Entonces, al costo. Y posterior dice que al monto menor. Ahí. Entonces, al monto menor, y esa es la palabra. Al monto menor, la palabra clave. Ahí. ¿No es cierto? Y aquí paso. Y el efecto en resultado. Eso. Entonces, lo mismo. Vamos ahí. Estábamos en el, habíamos dicho, bienes de uso. Entonces, al inicio, al costo. Posterior, al costo. Aplica, ¿cuál aplica? NIC, aplica NIC SP 21 y NIC SP 26. Y el efecto del resultado. Ahí. Entonces, y esto sería los bienes de uso. Y los bienes de uso. ¿Dónde están los bienes de uso? En la página 49. Ahí. Después tenemos los intangibles. Ahí. Al inicio, al costo. Posterior, al costo. Y aquí lo mismo que esto. Ahí.
y efecto en resultado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Después tenemos propiedades de inversión. Al inicio, al costo. Posterior, valor razonable. Y ustedes ya saben que el valor razonable, según la resolución 3, es la tasación fiscal o el valor comercial. Ese es el valor razonable. Puede ser el avalúo fiscal o la tasación comercial. Aquí, ¿no es cierto? Con efecto en resultado. Cuando yo digo con efecto en resultado, la variación, esta medición, ¿no es cierto? Esta valoración inicial y posterior son conceptos que le va a generar una variación y le va a generar un efecto en el estado de resultado. Pero yo tengo que saber dónde viene el efecto. Entonces la mercadería, costo al inicio y posteriormente al monto menor. Entonces si yo tuviera aquí mercadería como saldo final al 31 de diciembre 100 y el valor realizable neto, ¿no es cierto?, es 80, tengo una pérdida de valor y ahí nace el registro contable. Y esa diferencia va a tener efecto en resultado. Eso quiere decir. Los bienes de uso al inicio se reconocen al costo, la medición posterior al costo. Esto quiere decir que aplica 21 o 26, que son deterioro de valor de las UGE que generan efectivo y que no generan efectivo. Y hablamos el otro día que hay un ejemplo, eran los monumentos, las bibliotecas, las librerías, todas las cuestiones que ustedes tienen, ¿no es cierto?, que no son generadores de flujo. Un museo, en los cuales ustedes lo tienen en la contabilidad, pero para ustedes es una unidad no generadora de efectivo, porque la gente entra gratis. Entonces, esas son las cosas que tenemos. Bueno, eso, en cambio, los bienes de uso se reconoce al inicio el costo, posteriormente al costo, y aplica deterioro. Entonces, busco deterioro. Y si tiene deterioro, tiene efecto en resultado. Las propiedades de inversión se miden al inicio al costo y la medición posterior es a valor razonable, con efecto en resultado. ¿Cuál es el efecto en resultado? Bueno, si yo tengo una mercadería, perdón, si yo tengo propiedades de inversión por 1.000 millones, y el avalúo fiscal es por 900 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una variación negativa de 100. Entonces tengo que dejar la propiedad de inversión en 900 millones. Y esa diferencia se registra en resultados. Lo mismo, si yo tengo una propiedad de inversión que vale 1.000 y la tasación fiscal dice 1.100, bueno, ese mayor valor va a resultado con signo positivo. Ahora, es difícil encontrar que una propiedad de inversión esté en contabilidad más bajo que la tasación comercial, pero podría ocurrir. Por eso es que tiene efecto en resultado positivo o negativo. Bueno, finalmente tenemos acá el arrendamiento. Profesor, disculpe. Sí.
De acuerdo a su expertise, bueno, por ejemplo, dice las propiedades de inversión, el valor, en la valoración posterior, el valor razonable, pero ¿qué es más aconsejable de acuerdo a su experiencia? Yo me iría por la tasación comercial, pues. Lo que pasa es que ustedes tienen un criterio más conservador, por lo que habíamos dicho, que lo que aparecía por ahí en una presentación donde no existe ánimo de ganancias, Ujú. sino que, pero yo digo que es hora de corregir eso, eliminar esa línea. Y sí, pero mire, saque la cuenta. La misma infraestructura de la municipalidad que usted levanta sobre un terreno, todos los años eso vale más. Sí. Y ese mayor valor usted no lo puede, porque eligió, no lo puede reconocer en los estados financieros. ¿Por qué? Porque usted al principio eligió la tasación fiscal. Entonces puede ocurrir que siempre el activo esté contable, esté más alto que la tasación fiscal, entonces no registro nada. Pero para nosotros que somos del mundo de los negocios, digo, pero ¿cómo va a tener 1.000 millones de incontable cuando esta cuestión vale a lo menos 3 veces? Y eso obedece, ¿por qué? Porque al inicio usted eligió la tasación fiscal. La tasación fiscal es muy raro que sobrepase el valor contable. Estoy hablando de propiedades de inversión, estoy hablando de esto. Sí. ¿Por qué? Porque las propiedades de inversión usted no deprecia, pues entonces no cae de valor. Pero ahí en No es lo mismo que los bienes de uso, que usted, porque lo usa, lo deprecia. Pero de acuerdo a lo que usted dice, entonces debería ser el Valor comercial. valor comercial, no la Claro, tasación fiscal. Ujú. claro. ¿Por qué? Porque financieramente es más fiel, pues más... entonces yo aprovecharía eso de aumentar mi patrimonio a través de la medición de un activo y cumpliendo con la normativa. Pero también es cierto, de acuerdo a lo que usted señalaba, que si yo utilizo mi valor comercial, después no puedo volver a la tasación fiscal, Claro, ¿verdad? Ya claro, ahí con el- eso está, ¿no es cierto? Está escrito en la norma, no se puede volver. Eso está ¿en qué página es propiedades de inversión? propiedad de inversión en la 72, profesor. 72. En la 72, ¿no es cierto? Dice, vamos al párrafo 13, en la 73, valoración posterior. Dice, para los efectos de aplicación de esta norma, el valor razonable de una propiedad de inversión corresponderá a su avalúo fiscal vigente o al valor asignado a través de una tasación comercial. Esto es lo otro. Pero las reglas son que una vez que usted elige una de las dos, tiene que mantener esa política. Pero luego dice, una municipalidad que utiliza el avalúo fiscal podrá posteriormente ya pasó el proceso de la convergencia y usted se dio cuenta que esa medición posterior es mucho más que el avalúo fiscal. ¿Qué hago? Bueno, la norma me permite pasarme al otro año al valor comercial, pero de ahí en adelante, una vez que usted ya decidió cambiarse de lo fiscal a la tasación comercial, de ahí en adelante usted no puede volver atrás. Y si usted al inicio eligió la tasación comercial, tampoco más adelante usted cree que era mejor la avalúo fiscal, tampoco puede hacerlo. Por eso Gracias, dice, profesor. por eso que dice, pero no en caso contrario. Entonces, si voy a partir ahora tasando mis bienes, yo estoy seguro que todos ustedes, salvo excepciones, deberían irse por la tasación comercial.
porque eso le reconoce mayor valor patrimonial. Eso. Entonces, iríamos, entonces aquí inversiones, propiedades de inversiones al costo, al inicio, posterior al valor razonable, y ya saben, el valor razonable ahí mismo en el párrafo 13 lo señala. Y aquí, si ustedes quieren aquí colocar el valor, ¿no es cierto?, fiscal o tasación comercial, ese sería el valor razonable. Entonces, el efecto que tiene es en resultado. ¿Y dónde dice que tiene efecto en resultado? En el párrafo 12. Se fija en el párrafo 3. Efecto en resultado. Entonces usted, nuevamente, en la fuente, acá, esta sería página 72. 72 y siguiente, ¿no es cierto? Ahí. El leasing. Este es otro elemento que a ustedes también les va a generar mucha conversación para resolver temas, pero con buen ánimo, con ánimo de crecer contablemente como profesional. ¿Se fijan? Ya, aquí, ¿no es cierto? Ya no es al costo. ¿A qué monto es? Al monto menor. Entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces aquí será al menor entre el valor razonable del bien y el valor actual de la suma de la cuota de pagos mínimos. Profesor, buenas tardes, a José Antonio. José Antonio. Bueno, estamos en la hora del break de 45 minutos. Pero Vale. si quiere terminar esto, la decisión de usted. Pero era solamente avisarle. ¿Y sería a la vuelta qué hora? A las 13 horas, profesor, a la 1. ¿Me dejan terminar, por favor? Sí, no, se puede Ya. meter la mano. Entonces, aquí, entonces, la medición posterior sería, al inicio sería el monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Ese sería el valor inicial. Y la medición posterior sería el costo. ¿No es cierto? Lo mismo aquí. Todo esto viene, sería NIC SP. Ahí. Cuando es costo al posterior, aplica la NIC 21 o 26 y con efecto en resultado. Entonces, voy a ir a grabar esto porque está... Espérame un poquito que ya terminamos. Entonces hoy día estamos a 22. Ahí. Ya. Ven ustedes acá más abajo. Recuerden eso, sáquenle fotos si quieren. Veamos, supongamos que la máquina, ¿no es cierto?, vale 1 millón. Esa sería la máquina. Entonces, el valor razonable de la máquina
Un millón. Bueno, aquí, vamos. El valor razonable de la máquina es 1 millón. Ahí. El valor actual. Están viendo mi presentación, ¿cierto? El valor actual de Sí, profesor, se ve. suma, gracias, de la suma de las cuotas de pago mínimo. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo compro la máquina y esta me va a dar flujo, la cuota, aquí falta la cuota. Cuota. Como es y son cuotas, son 5 cuotas. Y aquí 5 cuotas, monto 23.500. Y la opción de compra son 2.000. Ahí. Ya. Entonces son 5 periodos. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y... no, perdón. Me equivoqué. Entonces el periodo tengo el periodo, aquí tengo los intereses, aquí tengo el capital y aquí tengo el saldo del capital. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando el monto menor, ¿no es cierto? Porque estamos en el leasing y el leasing dice que se reconoce al inicio al monto menor, entre el valor razonable y su valor de uso. Ya, entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Eso quise decir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos. Entonces, si las cuotas ahí. Entonces, las cuotas dijimos que eran 23.500. Sí, Ahí. claro, porque son en cuotas. Ahí. Cuota 1, 2, 3, 4, 5. La Está última, sacando el costo. la última cuota, ejercemos la opción de compra y entonces serían aquí serían aquí 25.500. Ya, esas serían las cuotas. Entonces, ¿cómo calculo el valor actual de un flujo futuro? ¿Sí? Total. Presente, con la fórmula del éxito. Claro, ahí está Entonces, tomando. ¿qué hacemos aquí? Calculamos, Ahí. ¿vale? La tasa, me faltó la tasa. Supongamos que sea 5% anual. Ya. Entonces el flujo 1 me da 23.500. El flujo 2, 23.500. El flujo 3, 23.500.
Ahí está. 23.500. Y la última serían 25.500. Ahí está. ¿Cuánto es el valor actual? 103.310. ¿Cierto? Serían 103.310. Entonces, ¿cuál es el? Si yo les digo, ¿no es cierto? Si yo les digo, saquen foto a eso, 103.310. Si yo le digo que el valor razonable del bien es 110. 103. Es el valor. ¿Cuál es el monto menor? 310. 103. Sáquenle foto a eso. Entonces, si yo le digo que el valor razonable del bien es 110, ¿cuál es el monto menor? El valor ¿Cuánto actual. menos? 23 y tanto. 103. Ah, lo repitió, no, pues voy a preguntar lo mismo, 310 es cuánto es. Entonces, si yo le digo que el valor razonable son 110, entonces, ¿cuál va a ser Pajarito. Momento chico. el valor inicial? Sí. Botado. Sí. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el monto inicial? 103, 310. Eso, 103.310. ¿Por qué? Porque la norma dice que será el monto menor. Sin embargo, si ustedes tienen aquí el monto menor, ya saben que la norma dice se reconocerá un activo y un pasivo por el mismo monto. ¿Cuál sería ese monto? 103.310. Y bueno, y ustedes tienen que completar esta tabla. ¿Por qué la tienen que completar? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir contabilizar los intereses por el 5%. Ahí. Entonces, El valor actual. $103, eso va a ser igual, perdón. ¿Cierto? Ahí. Esto va a ser igual a esto por el 5%. ¿Verdad? Y el capital va a ser igual a la cuota menos los intereses. Luego, lo mismo. Esto va a ser igual, perdón. Esto va a ser igual, ¿no es cierto?, a este monto menos el capital. Y esto va a ser igual a esto por el 5%. Ahí. Y esto va a ser igual a esto menos esto. Y el capital va a ser igual a este valor menos lo que estoy pagando. Y así. Esto es así aquí por el 5%. Y este capital va a ser igual a la cuota menos los intereses. Ahí. Y esto va a ser igual a esto menos el capital en la cuota pagada. Y esto va a ser igual a esto por 5%. Y esto va a ser igual. Está calculando los intereses. Entonces, esto va a ser igual a esto menos aquí. Y esto va a ser igual a esto menos esto. Y esto va a ser igual Sí. a esto por el 5%. Y esto va a ser igual, entonces, si ustedes se fijan, quedan 0. Ahí.
Si ustedes suman aquí los intereses, Se me pasó. eso. Si suman el capital, va a ser eso. Y eso que está aquí es igual a acá. Entera, me da rabia el gallo, si no hace taco ese. ¿Ya? Los micrófonos, José. Entonces, Estamos listos, profesor. cuando yo contabilizo, estos son los intereses que tengo que contabilizar en el activo y en el pasivo. Y este sería el monto, el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo. Entonces voy a tener un activo en leasing y un pasivo en leasing por 103.310. Y después voy pagando mis cuotas. Y entonces voy rebajando intereses tanto en el pasivo como en el activo. Eso. Entonces, eso está narrado en la resolución 3 y ahí es donde nosotros tenemos que interpretarlo correctamente con los números. ¿Vale? Así que, José, ¿estamos listos? Sí, profesor, estamos listos. Vale, nos vemos entonces. ¿A qué hora? Los pasamos de golpeo. 15 minutos. Los pasamos en 15 minutos, correcto. Volvamos a las 13:15. Vale, gracias. Chao, chao. Ok, pues.